Buenos días, bienvenidos a este nuevo programa de Escuela de Amor. Ya casi es Navidad, no nos falta nada. Estamos a las puertas. Como veis, en la puerta de casa ya hemos puesto los adornos navideños para que se muestre la alegría que tenemos de que nace Jesús. En este mensaje que hoy vamos a comentar, vamos a hablar de algo bastante cercano a nosotros. No solamente a nosotros, sino también a las personas con las que vivimos, familias, conocidos, compañeros, amigos de trabajo. Por eso voy a pediros en este programa, antes de comentar el mensaje y después, que nos ayudéis económicamente, pero no solamente con vuestro aporte económico. Hoy necesito 3 cosas de vosotros: vuestra ayuda económica, vuestra oración y vuestra evangelización. Vamos a comentar el mensaje y después volvemos a esta idea. La Reina de la Paz, en el mensaje del 25 de febrero del año 2004, dice lo siguiente: queridos hijos, también hoy, como nunca antes, os invito a abrir vuestros corazones a mis mensajes. Hijos míos, sed de aquellos que atraen las almas hacia Dios y no de aquellos que las alejan. Estoy con vosotros y os amo con un amor especial. Este es un tiempo de penitencia y conversión. Desde el fondo del corazón os invito, sed míos con todo vuestro corazón, y entonces veréis que vuestro Dios es grande, porque Él os dará la bendición y la paz en abundancia. Gracias por haber respondido a mi llamada. Varias cosas son importantes aquí, pero si tenemos que decir una sola, la Virgen desde lo más profundo de su corazón dice: sed míos. ¿Cuándo somos de alguien? Cuando nos donamos, nos damos a la persona totalmente, sin guardarnos nada. Y dice este mensaje que la Virgen nos pide desde el fondo de su corazón: sed míos. ¿Qué es el fondo de algo? Es lo más profundo. Lo que tiene una persona puede ser algo superficial, pero cuando tiene algo profundamente, es que lo contiene con toda su fuerza, con toda su energía, con toda su pureza, con toda su inocencia, con todo el amor del que es capaz. La Virgen nos dice: sed míos. Esto es lo que nos dice hoy la Virgen. ¿Por qué vamos a fijarnos en esto? Porque las personas sufren. Nosotros sufrimos, nosotros hacemos sufrir, las personas nos hacen sufrir. Vemos a los padres sufriendo por los hijos sufriendo por los padres, los abuelos por los nietos, el párroco por la feligresía, el obispo por los sacerdotes, por la diócesis, el papa por la iglesia. Vemos a las personas que sufren en el trabajo, que el jefe hace sufrir a los trabajadores, que el trabajador hace sufrir al jefe, al que está por encima de él, al compañero, que cuando vuelve a casa hace sufrir a la esposa, o el esposo está en casa y la esposa le hace sufrir. Hacemos sufrir a las personas. Pero no solamente eso, es que hay muchas personas que no conocemos, que cuando paseamos por la calle tienen una mirada de sufrimiento. Muchas personas han tenido un nivel de sufrimiento bastante grande desde pequeños, en su más tierna edad, en su inocencia. Y llega una edad en la que ya no pueden más, ya están deshechos, ya están rotos. Y esa amargura, tristeza, dolor, sufrimiento que llevan,
es como un vaso lleno de agua que está hasta el borde y va derramando agua. Siempre tiene agua, pero se va cayendo. Esas personas que llevan ese sufrimiento hacen lo mismo que ese vaso. Van haciendo sufrir a otros con su sufrimiento, lo van derramando. Y entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Personas que quieren huir de ese sufrimiento y fuman, otras beben. Dicen que no son alcohólicos, por supuesto que no, pero todos los días beben sus cervezas o sus vinos o lo que beban. Otras personas solamente tienen ese desquite con el sufrimiento cuando se encauzan hacia relaciones sexuales, dentro o fuera del matrimonio, con quien sea, como sea, sin respetar a nada ni a nadie, sin amar a nadie. Muchas personas incluso han estado antes de casarse o de vivir en pareja con la que ahora dicen que es su pareja estable, con 12, 15 personas diferentes, porque han buscado amor, estaban llenas de sufrimiento y se encuentran vacíos. Eso nos lo encontramos constantemente en la mirada de las personas. Sufrimiento, desamor y ansiedades. Hay muchas personas que ante esto, este cúmulo de mal y de pecado, que han ido viviendo durante su vida, responden con violencia, responden con asfixia, no dominan su cuerpo, todo les angustia, les pone cualquier cosa nervioso, entran en una casa, en un coche, tengo que bajar la ventanilla, tengo mi asfixio, tiene una hiperventilación, hasta el punto de que ya estas personas no viven una realidad, están apartadas de la realidad, ven y oye lo que nadie ve y nadie oye. Son personas que tienen problemas psicológicos, que tienen una psicosis alterada, que pueden ir incluso al médico y decirle usted tiene un trastorno bipolar o cualquier otra cosa. Pero todas estas cosas que vemos en las personas, con una sola mirada, un solo saludo, vemos que eso es lo superficial, que tenga esta enfermedad o que tenga angustia, que esté como asfixiada cada vez que le hablo, que respira, ¿cómo? Pero si tiene usted enfermedades de asma o de problemas respiratorios, ninguno, o sea, te lo dicen, ninguno. Entonces, ¿qué pasa? El cúmulo de pecado que tienen esas almas. Porque desde su más tierna infancia han sufrido, han seguido sufriendo porque han perseguido cosas que no han conseguido y han ido de mal en peor, de pecado en pecado. Porque es lo único que les han enseñado, a pecar, no a amar como Dios nos ama. Y en la vida solo se ha engendrado a su alrededor sufrimiento, heridas, frustración, desamor. Las personas piensan que aman, pero si nadie te ha amado como Dios te ama, tú no sabes dar amor a las personas porque das lo que has recibido de otras, que es todo eso. Entonces, ¿qué nos dice hoy la Virgen? Desde el fondo de mi corazón, sed míos. ¿Por qué? Porque si no sois míos, sois de las garras de Satanás. Y Satanás hace esto con las personas. Te dice, busca esto o a esta otra persona para que te ayude en esto o otro, pero no busca tu bien, no busca tu felicidad. Y entonces las personas somos como volcanes en erupción. Cuando alguien está hablando amistosamente con otra persona y resulta que de la nada hay una confrontación, uno se da cuenta de, bueno, ¿qué ha pasado? Si yo solo le he dicho esto, bueno, pues sigamos hablando, si no está de acuerdo, porque se enfada, porque se altera, que ese volcán que tienen las personas, ese estallido, es la manifestación de que algo está mal. De que alguien está muy interesado en que haya una disputa, de que haya una discordia y de que esos espíritus malignos que hacen sufrir a las personas y que les inducen al pecado están en esa conversación entre esas personas. Crean desconfianza,
crean desánimo porque tengo que controlarle para ver qué hace, qué piensa, qué dice. Manipulación, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso se crean las graves enfermedades mentales, fruto del pecado. El sufrimiento se produce por el pecado que cometemos. Hacemos sufrir a las personas cuando nosotros pecamos y queremos obligar a los demás a hacer determinadas cosas. La Virgen nos dice, desde el fondo de mi corazón, sed míos. Si somos de ella que no tiene pecado, te habla y te dice cómo no sufrir, es decir, cómo no pecar. El pecado es igual al sufrimiento. Pecas, sufres. Sigues pecando, sigues sufriendo. Haces pecar a otros, les haces sufrir. Es esto. La Virgen te quiere enseñar a no sufrir, a no pecar. ¿Cómo? Sé suyo. Eso es lo que nos dice la Virgen. Si sois míos, vosotros veréis lo grande que es Dios. Dejadme conduciros. Yo os daré la bendición. Por medio de mí os la dará el Señor. La paz y la bendición. Pero fíjate lo que dice la Virgen. Abríos a los mensajes que os estoy dando. Seguimos rechazando a la Reina de la Paz. Seguimos rechazando que mi hijo sea de un grupo de oración, que mi hija vaya a esta parroquia, que mi hijo se haya ido al seminario y además quiera esto, y que mi hija esté de religiosa, que mi hijo se vaya cada 2-3 veces, no sé cuánto tiempo, a Medjugorje. Seguimos enfadándonos cuando las personas de nuestro alrededor responden a la llamada de la Reina de la Paz. Seguimos enfadándonos. Entre sacerdotes, uno que sí que quiere Medjugorje y otro que no. Seguimos porque no nos hemos abierto totalmente a los mensajes de la Virgen. Dice la Virgen que quien se abre a sus mensajes será uno de los que atrae almas a Dios. Y dice la Virgen, sed aquellos que atraen las almas hacia Dios, no de los que las alejan. Cuando alejamos nosotros almas de Dios, cuando pecamos, cuando nosotros sufrimos y les hacemos sufrir. Hay muchas formas de pecar, miles. En el pensamiento, de palabra, de obra, de omisión, de acusación. En fin, muchísimas. Vosotros sabéis. Entonces, si la Virgen nos está pidiendo que llevemos almas a Dios y no que las alejemos, tendremos que empezar a aprender a no pecar, a no sufrir, a no hacer sufrir y hacer pecar a los demás, para que así no seamos obstáculos en el camino de los demás y que se puedan acercar a la Virgen y la Virgen a Dios. ¿Nos damos cuenta por qué es tan importante esta frase? Desde el fondo de mi corazón os invito, sed míos con todo vuestro corazón. Solo podemos serlo si dejamos a las personas que no sean marionetas del demonio, que están llenas de angustia, llenas de obsesiones irracionales, muchas de ellas, que les altera el pecado hasta la personalidad, que se vuelven irracionales, que lo que es objetivo para todos, esa persona se queda como paralizada en una idea y no hay manera de sacarla de eso, fruto de un grave pecado que está enraizado profundamente. Y por eso la Virgen dice, desde lo profundo de mi corazón, que solo hay amor y no hay pecado, que solo hay desinterés por mi parte hacia mí, sino todo interés hacia vosotros. Sed míos. Esto es lo que nos dice la Reina de la Paz. Las personas cuando pecan sienten tristeza. Y cuando te reafirmas en esos pecados y en esos vicios, una y otra vez, y la Virgen o el Señor te están diciendo que dejes esto, que hagas lo otro, que dejes de hacer las cosas a tu manera, déjame a mí hacerlo, y tú que no, que así, que asá, que de la otra manera. ¿Qué es lo que pasa? Que nos volvemos maniáticos. Sabemos reconocer a una persona que es maniática. Es que no puedo estar con esa persona. Pero ¿y cuándo lo eres tú? ¿Comprendes? Entonces, cuando tú
tú te das cuenta de que haces eso, es bueno, porque te das cuenta de que hay un problema que sanar. El problema es cuando nosotros decimos que no tenemos problemas, que no tenemos pecado, que son otros. Entonces es cuando el pecado es más grande, el vicio es más grande, el mal es más grande, el sufrimiento es más grande, el vaso está cada vez más grande, más lleno y vertimos más agua. Se vierte más agua de ese vaso. Ese vaso está lleno de agua y va tirando agua por todas partes. Esa es nuestra vida. Eso es lo que hacemos cuando pecamos y sufrimos. Pero la Virgen nos habla con mucha suavidad y con mucho amor, porque solo aquellos que de verdad encuentran ese amor en sus palabras van a hacer lo que ella pide. Dice Jesús en el Evangelio: hemos tocado la flauta, no habéis bailado. Hemos hecho no sé qué, no habéis hecho no sé cuánto. Bueno, las palabras del Evangelio. Entonces, ¿qué queréis? Hay gente que dice, es que la Virgen no obliga. Entonces, como no obliga, no lo hago. Si la Virgen hablara duro y difícil y con palabras de más corrección y como más hirientes, no puede ser verdad. Estos mensajes no pueden ser de la Virgen, que es tan buena. Y si la Virgen habla con bondad y con amor, bueno, es que no obliga, es que no sé qué, no lo hago. Es decir, siempre hago lo que quiero, que es a lo que me induce Satanás, pecar, con tal de no hacer la voluntad de la Reina de la Paz, con tal de no hacer la voluntad de Dios. Y no nos damos cuenta que es en perjuicio nuestro. Que la Virgen no saca ningún interés para ella en que tú le des tu corazón, en que tú te consagres a la Reina de la Paz, en que tú vivas los mensajes que está dando en Medjugorje, sino que el único interés que tiene ella es tu beneficio, tu santidad, tu paz y tu bendición. Pero no nos lo creemos. Por eso no le damos nuestro corazón a ella. En muchas ocasiones vemos cuánto mal hay y cuánto nos hacen sufrir las personas. El que quiere ser santo o el que vive ya en santidad sabe que todo sufrimiento y pecado de los demás le reporta un bien. Solo tiene que amarlo, sufrirlo con él. El problema es cuando nos rebelamos. Eso es injusto, no me extraña que nadie crea en Dios, porque yo estoy intentando vivir Medjugorje, o porque yo soy sacerdote y mira qué vida y encima qué sufrimiento, y me rebelo. Me rebelo porque no quiero sufrir el pecado de otros. Es decir, no quiero que me mojen con ese agua de ese vaso del otro. Entonces hay un gran problema, porque tú no quieres que se salven los demás. Tú solo quieres salvarte a ti mismo y darte la buena vida. Pero es que la Virgen dice que nos abramos a sus mensajes para podernos salvar y que ayudemos a otros a que se salven. Es decir, que hablar con los demás, invitarles a que vivan los mensajes, hace como el vaso que se mueve, que está lleno de agua. Que ese agua a veces se cae, te hace sufrir, te hace daño. Las personas muchas veces, cuando les pasa todo esto y se dan cuenta, dicen, bueno, pues esto es una cruz, pero yo no la quiero. Ya, pero es que la señal del cristiano es amarse como hermanos, es la señal de la cruz, es decir, cuando tienes sufrimiento, merecido o inmerecido. Entonces llega un momento en el que dice, bueno, aquí hay que decidirse. Y eso es lo que te pide la Virgen, decídete. Abre tu corazón a los mensajes y decídete por mí. Conságrate a mí, dame tu corazón, dame todo, no un poco, no hagas una piedra, pero las otras piedras de Medjugorje no. Esta sí, pero esto no. Leo de vez en cuando un mensaje, pero ahora no. Esto sí me gusta, esto no. Este grupo de oración me gusta, pero el otro no. No hagas esas cosas, porque en el fondo lo que está sucediendo es que tú no estás dándote totalmente. Y entonces es cuando llega el sufrimiento, cuando llegan los problemas del otro, sus pecados que se mezclan con los tuyos, el sufrir del otro con el tuyo, y se revuelve todo tu interior y se produce un volcán en erupción. No quiero esto, esto solo trae problemas,
Ya, pero es que no es Medjugorje quien trae problemas, es la vida cristiana, que todavía no lo sabemos. El cura dice que sufran las monjas, que para eso están. Las monjas, cuando ya no pueden más, una se sale. Los del grupo de oración están muy contentos, pero cuando viene el sufrimiento, yo me voy, esto no es para mí. Y entonces se produce la infidelidad espiritual. Pero pasa lo mismo con los matrimonios. Están casados, vienen los momentos difíciles, una enfermedad, o la mujer que le pasa esto, el trabajo que ha fallado, que ya no tenemos trabajo, los dos, solo uno, que hay problemas económicos, que no te soporto, que me separo. Otro que es que mi mujer antes me sonreía, ahora no, resulta que ahora me sonríe más la secretaria, me voy con la secretaria. Bueno, en fin, ese tipo de cosas. La infidelidad en lo material y en lo espiritual se produce por este rechazo de que a mí que me dejen a gusto con lo que yo hago y como yo lo digo y lo pienso, pero a mí que no me salpiquen, que no me den sufrimiento ni pecado a los demás. Bastante tengo yo con no pecar yo, ya. Pero es que la Virgen dice, sed aquellos que traéis almas a Dios. Y traer almas a Dios cuesta sangre, decía el Padre Pío. Él lo decía, literalmente. Salvar un alma cuesta sangre. Le he oído a varias personas esto, no solo al Padre Pío porque sea santo, esté canonizado y lo tenga escrito en los libros y en sus manuscritos, no, personas de carne y hueso que viven y que dicen lo mismo. ¿Por qué? Porque es que el sufrimiento no lo quiere nadie, pero es que es algo que el ser humano lleva en la vida por el pecado. El que peca sufre y hace sufrir. Ese es el problema. El que no quiere sufrir, uno se dedica pues a evadirse de una manera, otro de otra y otros se quitan la vida. Judas lo hizo al entregar a Jesús. Por eso hay que ser conscientes de la gravedad que tiene no hacer caso a la Reina de la Paz, no hacer caso a lo que Dios nos está diciendo, porque hay muchas personas que ante esta sublevación y revelación, es decir, que se rebelan ante el pecado y el sufrimiento, maldicen, insultan, blasfeman. Y eso es constante y cada vez con más frecuencia, por desgracia aquí en España al menos, que vas por la calle andando tranquilamente, te ven rezando el rosario y te insultan y te blasfeman y te lo dicen delante y detrás y por si no lo has oído se cruzan la acera y te lo dicen a voces. Y ya antes era a lo mejor algún sacerdote o alguna religiosa, ahora no, ahora es también en los grupos de oración. Nos ha pasado. Y eso que hemos visto y oído, ¿qué será aquellos que murmuran con la mente e insultan a las personas, blasfeman y hacen todo tipo de cosas? ¿A qué es debido esto? A la falta de amor que tienen. Ni han tenido verdadero amor, ni dan amor. Pecan, sufren y con las personas que están hacen pecar, les inducen al pecado y les hacen sufrir. Por eso es muy frecuente que muchas personas, y los padres no lo entienden, cuando tienen una vocación se dan totalmente. Y los padres, por ejemplo, cuando se va una chica de religiosa, van al convento y quieren sacarle y que no sé qué. No entiende la madre cómo su hija ya no quiere estar con ella, si no es eso. Es que ha encontrado el amor de Dios, que sabe que esforzándose en no pecar, no sufre y es feliz. La madre todavía no ha comprendido eso y sigue pecando y quiere obligar a la hija a seguir pecando y a seguir sufriendo. Entonces, podréis decir alguno de vosotros, ¿es que irse de monja es igual a no pecar, no sufrir? No, es que cada uno tiene una vocación que te lleva a eso. Si Dios te pide algo, el matrimonio, la vida consagrada, ser sacerdote, ser de un grupo de oración, vivir Medjugorje plenamente donde te diga, hazlo, porque hacer la voluntad de Dios es salvar tu alma y llevar almas a Dios. Es dejar de pecar, dejar de sufrir y no hacer sufrir y pecar a los demás. Es eso. Este mensaje que estamos comentando hoy, en víspera de Navidad, nos da la felicidad solo por entregarle nuestro corazón a la Reina de la Paz, porque si nosotros no hacemos esto, no conoceremos el amor de Dios, viviremos con total desconfianza, cada vez más desconfianza, seremos desconfiados de todo, de una cosa, de otra, de Dios, de la Virgen, de todo. Y la desconfianza
lo que produce es esto: insultos, blasfemias y todo tipo de malos pensamientos. Que seamos nosotros personas que llevan almas a Dios, no de las personas que las alejan. Muchas veces no damos importancia a los pecados veniales, pero hacen sufrir mucho y hacen que muchas personas no sigan su vocación y no sigan lo que Dios y la Reina de la Paz les está pidiendo. Serán infelices, producirán infelicidad. ¿Cuántas personas conozco que se han salido de sacerdotes, que se han salido del seminario, que se han salido de convento pues porque creían que esa era su vocación, de grupos de oración porque creían que esa era su vocación, han ido hacia otra vocación y están totalmente vacíos? No digo infelices, que creo que lo son, sino vacíos porque de su boca lo he oído. El pecado engendra sufrimiento, y el que peca y sufre induce a los demás a pecar y sufrir. Por eso, decídete por la Reina de la Paz, decídete a abrir su corazón, tu corazón a su corazón, a entregárselo todo. Y por eso al principio, en el programa os decía, hoy os pido 3 cosas. No solamente que nos ayudéis económicamente, que lo necesitamos, por favor, ayudadnos, sino también os pido que oréis por quienes ven Reina de la Paz TV. Muchas personas tienen esto. Tú y yo lo tenemos. Necesitamos también que muchas más personas vean Reina de la Paz TV y conozcan la gracia de Medjugorje y conozcan a la Reina de la Paz, sus mensajes. Necesito que vosotros evangelicéis, que tú evangelices, que regales una estampa de la Reina de la Paz y le digas que se aparece en Medjugorje y le digas, mira, tienes que ver esta televisión con la mayor frecuencia que puedas. Te va a ayudar porque te habla de Dios y te va a ayudar a ser feliz. No yo, Aránzazu, no el padre David, no los chicos del grupo de oración, no. La Reina de la Paz a través nuestro, porque nosotros solo intentamos vivir lo que ella nos pide, que son sus mensajes, y mostrarlo a vosotros también. Así que me despido de vosotros, os doy las gracias, espero que paséis una feliz Navidad. Nosotros nos vamos a Medjugorje, desde allí los siguientes programas os hablaremos, y también deciros 3 cosas: que viváis este mensaje y que nos ayudéis con vuestra evangelización y oración y con vuestro aporte económico. Que paséis una feliz y santa Navidad. Que la Reina de la Paz os bendiga con su bendición maternal.